Hola a todos mis amigos del canal. Hoy les tengo una sorpresa y aquí está con nosotros Marcelo Martorelli. Él es escritor e investigador. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a mi canal. Un gusto, un gusto conocerte y poder compartir con toda tu audiencia esta oportunidad que nos brindás. Así que muchas gracias, Olga, y aquí estoy presente para lo que se necesite. Sí, Adelante. y muy interesante, importante este tema que nos traes hoy, porque yo quería en primer lugar preguntarte. ¿Cómo es que comienza toda esa investigación que cambió tu vida y transformó todo en tu vida? Fue un antes y un después. ¿Cómo fue eso, Marcelo? Hermosa pregunta. Bueno, te puedo contar más o menos que a los 19 años, imagínate, tengo 60, acabo de cumplir hace poquito, y a los 19 años tuve la oportunidad de conocer a una persona extraordinaria. Yo venía del mundo del rock, soy músico primero, antes de conocer al maestro, y a los 19 años tuve la oportunidad máxima de mi vida, para mí, indudable, que fue conocer a quien denominé incluso en mi libro El llamado planetario, el Mahatma de Occidente. Sabemos que la palabra Mahatma representa gran alma, grande, ¿sabes cómo así se le decía Mahatma Gandhi? Que era de Oriente. Bueno, así que el maestro Jaco Albala, que es un gran filósofo y pensador argentino, me dio la oportunidad, bueno, de compartir junto a él 22 años de mi vida, que fue prácticamente desde los 19 hasta ahora. Él parte en el año 2003. Y bueno, sus enseñanzas forjaron en mí un conocimiento interesante que se transformó después en un nivel de sabiduría porque el maestro tenía una sabiduría increíble. Bueno, un alto iniciado, siempre lo consideré así, no sabía de qué se trataba ni qué era un iniciado, por ejemplo. Bueno, son temas muy profundos para tratar. Un iniciado no es alguien que se inicia en algo, también puede ser, pero no me refiero a ese tipo de iniciación ni a una iniciación en Reiki o en alguna otra técnica de autoconocimiento, sino me estoy refiriendo a otro tipo de iniciación, que es la verdadera iniciación, la profunda, la que tiene que ver con el despertar de la conciencia del alma, que es lo que denominamos el despertar de la conciencia. Bueno, a los 19 años conozco al maestro, ahí mi vida cambia por completo, dejé absolutamente todo lo que estaba en ese momento en mi vida, dejé de comer carne, me empecé a alimentar de forma vegetariana, dejé de fumar, fumaba cigarrillos y también los dejé absolutamente todo lo que era el mundo concreto, me corté el pelo, tenía el pelo largo por la espalda, bueno, era de la línea del rock, por supuesto, tengo muchos amigos músicos, así muy conocidos en Argentina, y bueno, y la oportunidad que me brindó la vida de encontrarme como un ser como él, ¿no? Bueno, de la mano de él, pasando los años, en el año 86, ahí lo conocí en el 81, al maestro Jaco Albala, en el 86, tengo la oportunidad de conocer por sincronicidad a Ángel Cristo Acoglanis, el cual él venía a escuchar al maestro Jaco a las reuniones. Bueno, esta persona, Ángel Cristo Acoglanis, es quien descubre la ciudad intraterrena de Erx, en Capilla del Monte, en el cerro detrás del cerro de Uritorco, o sea, la parte trasera, el patio trasero, como le dicen, del cerro Uritorco, que está en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Y bueno, o sea, ahí empezaron a pasar cosas importantes, empezaba a venir de manera discontinuada, pero venía de vez en cuando. Y bueno, porque él viajaba todo el tiempo, obviamente a Córdoba, y nosotros estábamos en Buenos Aires. Y bueno, llegó un momento dado en el cual lo invita al maestro a participar en una ceremonia que estaban haciendo en Capilla del Monte, a ver luces, así le dije. Y bueno, el maestro va por supuesto solo con él, se presenta, tiene la experiencia, vuelve, cuando vuelve, pasa un tiempo y en una de las reuniones que vuelve a ver Ángela Coglanis, dice que había recibido internamente que tenían que llevar a dos hermanos discípulos pertenecientes al maestro Jaco. En ese momento estábamos nosotros dos sentados al lado de él, arriba de una tarima, que era Marcelo Albala, su sobrino, a su derecha, y a su izquierda Marcelo Martorelli, quien te habla. Así que bueno, Ángela Coglanis toma esa decisión y le dice al maestro Jaco que sería bueno que nosotros hiciéramos también la experiencia.
nos invita a una reunión privada. En esa reunión privada le pide permiso al maestro a ver si nosotros podíamos estar en contacto con él y prepararnos a nosotros dos para el contacto que íbamos a tener de manera personal en su propio consultorio, en el consultorio en el cual atendía Ángela Coglanis. Y bueno, y empezamos a ir una vez por semana al consultorio, en los cuales nos iba entregando cada día que íbamos un diario diferente. Hasta que después, al final, cuando se terminó ese proceso, ya no dio más nada, ya eran charlas que hacíamos, hasta que llegó el momento, que esto fue en 1986, y en el año 1986 tuvimos la oportunidad de viajar a Córdoba, a Capilla del Monte, junto, por supuesto, con el maestro Yaco también, en una segunda oportunidad para él, y fuimos con Marcelo Albala, con su sobrino y yo, y estuvimos presentes en estas ceremonias que hacía Ángela Coglanis, en la cual se ponía a cantar mantras en Irdin a las 7:30 de la tarde, era de día todavía, y esos mantras que cantaban en este idioma, que es un dialecto tibetano, según él nos contaba, que tiene que ver con el idioma angélico, con el idioma de conexión con lo angélico. Él cantaba estos mantras y de pronto, después de un rato, unos 15, 20 minutos que lo venía haciendo, nosotros estábamos mirando en un lugar así muy especial, que era como una especie de altar, él le llamaba el altar porque era como una lengua que salía de la tierra sobre la montaña, arriba de la montaña, teníamos que caminar despacito porque había precipicio para los dos costados, nos llevó hacia ese lugar, y en ese lugar, bueno, de pronto, de la tierra, de adentro de la tierra, de día todavía, de día, empezaron a salir luces. Y yo no te lo digo por alguien que me lo contó, yo te digo porque yo lo vi personalmente. Yo viví esa experiencia de manera personal con Ángela Coglanis, con el maestro Yaco y con Marcelo Albala, su sobrino. Los cuatro estábamos presentes ahí. Había otras personas detrás que eran discípulos de Coglanis. Y bueno, empezó a haber toda una ceremonia de eso. Las luces salían de adentro de la tierra, empezaban a flotar a una distancia de 300 metros más o menos, se acercaban, se alejaban, subían, bajaban, se iban arriba de la montaña, volvían a bajar. Era un espectáculo increíble. Bueno, viví eso, me tocó, yo lo que vi fue eso, por supuesto Marcelo Albala y el maestro vimos lo mismo. Bueno, después de eso empezó ya otro tipo de trabajo en el cual pasaron cosas, no importa ahora en este momento, que sucedieron con él, producto de todos estos contactos que hicieron. En 1989 lo terminan asesinando, lo matan a Coglanis, al descubridor de la ciudad intraterrena de Erx. Podemos imaginar por qué. No hace falta que toquemos esos temas, pero sabemos a qué nos referimos. La elite existe y es una realidad. Así que bueno, al manejar ciertas informaciones y ciertas conexiones que tenía Ángel, eso también creo que influyó mucho para que le suceda lo que le sucedió. En ese momento yo corto la relación. El maestro Yaco, por supuesto, se asusta también ante todo este suceso, nos desequilibró a todos, nos quedamos en Buenos Aires, y yo le prometí al maestro, él me pidió por favor que no vuelva a Capilla del Monte hasta que pasaron 10 años, o sea, 10 años yo sin ir a Capilla del Monte. Y de golpe, a los 10 años le pido permiso nuevamente al maestro si él sentía que era correcto volver, me da la autorización, vuelvo. Bueno, y cuando vuelvo, empiezo a tratar con el hijo del dueño del lugar, que el dueño del lugar se llamaba don Ramón Verón, a quien conocí personalmente, gracias a Ángela Coglanis y al maestro Yaco, y cuando llegó, don Ramón había muerto, ya era una persona mayor cuando la conocí en el 86, y 10 años después, en el 96, cuando vuelvo a ir, don Ramón Verón había muerto, que era el dueño de las tierras, de esas tierras donde están los terrones, que es como se llama ese lugar donde se hacía toda esta experiencia. Ahí ese lugar daba lo que se conoce como el Valle del Silencio, que es un lugar especialísimo donde se cree que debajo de ese lugar y por encima de manera etérica se encuentra la ciudad intraterrena de Erx. Bueno, en esos momentos me hago muy amigo de Aldo Verón, del dueño, incluso armé su página losterrones.com por mucho tiempo, fui el webmaster, vamos a decir, de la página de Los Terrones. Fuimos grandes amigos. Murió ahora hace un año, no llega ni un año, meses que acaba de morir Aldo Verón. Ahora está el hijo, toda la familia Verón son los dueños de estas tierras. Y bueno, fue impresionante también todo lo que sucedió, porque bueno, en un momento dado surgió la idea de poner
cristal de cuarzo que conseguí de 2 kilos y pico. Había uno de 2 kilos, otro de 3 kilos, pusimos uno, lo robaron, volví a comprar otro a la otra temporada, otro viaje que hicimos, se lo volví a regalar, lo volvieron a robar 2 veces y después compré un tercero y Aldo dijo no, basta, nos van a volver a robar de vuelta, pongamos columnas. Y armó columnas y desde ese momento quedó el famoso Camino al Cristal, que se llama, que está justo frente al Valle del Silencio, donde íbamos con Ángel a tener los avistamientos, en este lugar tan especial que te digo, y bueno, y la gente se sienta en torno a ese cristal, que está con unas columnas altas de iluminación, prácticamente son de iluminación, para que no lo puedan tomar, no los puedan agarrar. Así que bueno, gracias a Dios, desde ese momento en adelante, que habrá sido por el 2000 más o menos, quedó puesto y de ahí vos vas a los Terrones, a este lugar, que es, como te dije, el patio trasero del Uritorco, y podés ir a lo que se llama, pedís, cuando subís a los Terrones, que tenés que pagar una entrada abajo, porque eso es privado, no es algo público, no son tierras públicas, son tierras privadas, son de la familia Verón. Así que bueno, y eso hizo que finalmente se generara todo un proceso impresionante de conexión y de reflexión con Aldo Verón, y ahora, bueno, quedó el hijo porque el querido Aldo partió hace muy poco, y bueno, ya quedó el hijo ahora, el hijo de Aldo Verón. O sea que conocí al padre de Aldo Verón en el 86, y después me hice amigo del hijo del dueño de las tierras, y ahora está el hijo del padre, que era don Ramón Verón. Así que impresionante también, eso fue una oportunidad muy grande. Conocí también a Betty Coglani, la esposa de Ángela Coglani, obviamente que la conocimos en ese momento, en el 86, y después volví a ir, nos volvimos a encontrar por sincronicidad también, y bueno, empecé a ir a su casa, teníamos charlas privadas, bueno, también fue muy interesante, toda una época de mucho aprendizaje. Y bueno, y después vino lo grande. Decime. Quería preguntarte algo. Dices que allí vieron luces. ¿Estas luces, Sí. Marcelo, eran naves? ¿Qué eran esas luces? Bien, ok. Ángela Coglani la llamaba naves. El maestro Yaco la llamaba entidades. Eran luces, o sea, no podían, vamos a decir, no eran estructuras metálicas, sino luces, luminiscencias, esa es la palabra correcta. ¿Ok? Eran luminiscencias. Me gusta más entidades, como decía el maestro Yaco, de todas maneras, yo considero que eran entidades, por la forma de movimiento y todo, o sea, ninguna nave espacial, por decir, podría generar los movimientos que generaba. Sí podría generarlos si es con otra tecnología, pero, o sea, para mí no eran naves, aunque se les llamaban naves, ok, si no eran entidades. Yo te digo lo que yo pienso, ¿no? O sea, eso es una visión netamente personal del tema, de haber estado ahí, de haberlo vivido, de haber conocido el proceso. Pero si me haces esa pregunta, yo te diría que, como te dije antes, para mí, el ir a ver las naves, el ir a ver las naves, el ir a ver las luces, el ir a ver las entidades, es un jardín de infantes. ¿Okay? Es el principio de descubrir que existe algo más, porque de ahí en más empieza el proceso, que es lo que vamos a tratar ahora. ¿Y cuál es ese proceso? El verdadero contenido que está detrás de todo esto. O sea, fíjate, te voy a contar algo así que no es muy conocido acerca de esto, que yo lo sé porque, bueno, estuve presente y lo sé de fuente directa, que todo el material, el primer libro que se escribe sobre ERCS lo escribió Triguerinho, ¿ok? Lo escribe Triguerinho, que es un maestro brasilero, y es que, por supuesto, conoció a Coglanis, y que todo el material de ese libro pertenece a Ángela Coglanis, igual que otro libro que también escribió Triguerinho a posterior, que se llama Señales de Contacto, que también pertenece también, la mayoría de la información está un poco más novelado, pero la mayoría de la información pertenece también a Ángela Coglanis. Casi que estoy dando como una pequeña primicia a todo esto. Bueno, en el libro decía ERCS y debajo Mundo Interno, el subtítulo del libro. ¿Okay? ¿Qué significa Mundo Interno? Bueno, la primer gran revelación en lo que tiene que ver con ciudades intraterrenas o ciudades dimensionales, como el caso de ERCS, por el momento. O sea, puedo decirte lo siguiente, que
la clave principal de todo, si vos querés ir al interior de la Tierra, por ejemplo, y querés hacer una expedición, que después vamos a hablar de eso porque me pasó, así que vamos a charlar acerca de ese tema, es un tema muy interesante, y ahí es donde empezó como mi proceso más fuerte en toda mi vida. Esto fue lo que desató el tema ERX y haber visto estas luces, por eso digo que es jardín de infantes, y después lo que despertó en mí todo eso, que es, si vos querés ir al interior de la Tierra, como te dije recién, tenés que ir primero al interior de tu propio corazón, adentro tuyo, y conocerte a vos mismo. Si vos no vas a tu propio interior, jamás vas a poder acceder al interior de nuestra Tierra interna. Así que es súper importante tener eso. ¿Qué es el despertar de la conciencia? Nos vamos a meter en eso ahora. Y esta es la enseñanza profunda que se revela a través de decir, bueno, ¿cuál es la enseñanza que nos deja? Bueno, todo es un tema vibracional, ¿no? Todo vibra, ¿no? Como dice Kybalión, todo vibra. Entonces vibra una piedra, vibra una planta, vibra un animal, los reinos de la naturaleza, vibra un humano. ¿Cuántos reinos hay en la naturaleza? 4, mineral, vegetal, animal, humano. 4 reinos de la naturaleza. Hay procesos intermedios entre reino y reino, el animal y el humano. ¿Cuál es? Se considera que un chimpancé, porque es muy parecido al ADN humano, hay una diferencia mínima prácticamente. ¿Ok? Entonces se considera que el proceso intermedio entre el reino animal y el reino humano podríamos decir ese, en donde toda la evolución se va gestando. Pero ¿termina ahí la evolución? Mineral, vegetal, animal, humano, termina ahí. ¿No sigue la evolución de los reinos de la naturaleza? Tenemos 5 dedos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál sería el quinto reino de la naturaleza? Y es empezar a entrar en esa otra realidad. El despertar de la conciencia nos prepara, sería ese proceso intermedio que decimos, que sería el proceso de transformación personal. Ahí está todo lo que vamos a llamar el sendero del discipulado, que combina con el sendero iniciático o el proceso iniciático, como lo quiera llamar, que son todas las iniciaciones en los misterios, como la época de Egipto, ¿okay? En los cuales hay todo un derrotero para realizar y toda una transformación evolutiva personal hasta, vamos a decir, la iluminación. Tercera iniciación en los misterios. O sea, ¿qué es la iluminación? El despertar de la conciencia. ¿Qué significaría qué? Vamos a entrar ahora en tema, en profundidad, en torno a esto. O sea, si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿podemos tener la posibilidad de conocer seres mucho más avanzados que nosotros que puedan habitar en la tierra interna? De ninguna manera. Por lo tanto, hasta que nosotros no nos descubramos a nosotros mismos y no investiguemos dentro de nosotros qué es lo que sucede, cuál es, por ejemplo, el mecanismo pensante. ¿Por qué? Porque pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra. ¿Y eso cómo se llama? Incongruencia. Somos incongruentes de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos desconocidos, porque no nos conocemos. Creemos que sí, hablamos de cosas muy entre comillas, creemos que trascendente, conectamos con Ashtar Sheran, conectamos con María Magdalena, conectamos con un montón de cosas, creemos que conectamos con esas realidades. Yo, desde mi punto de vista, considero que eso, la mayoría de las veces, no digo que todas, pero la mayoría de las veces eso no es así, es una autocreencia forjada por uno mismo y una visualización astral de la realidad. Esa es mi manera de verlo. ¿Por qué? Porque conozco muy bien el tema de las canalizaciones, porque nací en ese mundo y sé el peligro y el riesgo que eso lleva. Y otra cosa es comprobar internamente una verdadera transformación interior. Bueno, pero ¿cómo se hace eso, Marce? Me vas a preguntar. Ok, arrancamos. Existen 5 claves, de las cuales también podemos decir como armar como si fueran las patas, 4 patas de una mesa y la tabla que va arriba, para entenderlo bien y ver cuáles son los pilares, estas 4 patas de la mesa, que van a sostener esto que se ancla por encima. Estas 4 claves, ¿cuáles serían? La primera y la más importante de todas, ¿okay? En la cual he investigado profundamente en mí mismo. Entonces, la primera gran clave o la primera gran pata de la mesa, ¿cuál sería? Autoobservación volcada hacia lo que pienso. ¿Somos conscientes de lo que pensamos? No. El pensamiento toma control de nosotros, no nosotros control del pensamiento. El pensamiento quiere lo que quiere, ni hablar las emociones. Vamos a ilustrarlo un poco. Esta primera gran clave, la autoobservación. Vamos a ilustrarlo. Vamos a utilizar un ejemplo que trajo Platón para meternos en conciencia acerca de todo esto. A ver.
Ahí voy. Perfecto. En donde podemos ver que existe, imagínense un carruaje completo, en donde este carruaje completo entero, ¿ok?, representaría nuestro cuerpo físico. Los caballos que componen el carruaje, el cuerpo emocional. El cochero, que es la mente, sería el cuerpo mental. Y el pasajero, que está dentro del carruaje, el cuerpo del alma. Por lo tanto, son 4. El cuerpo físico, que contiene a estos tres cuerpos, o sea, el cuerpo emocional, los caballos, el cuerpo mental, la mente, el cochero, y el cuerpo del alma, el pasajero. Ahora bien, si los caballos, las emociones se desbocan, ¿a dónde va a parar el carruaje? A cualquier lado. ¿Por qué? Porque el cochero, la mente, no controla nuestras emociones. El cochero, la mente, no controla nuestras emociones. ¿Ok? Entonces el cochero tiene que controlar las emociones, y las emociones no son controladas. Generalmente ahí vienen los ataques de ira, como dicen los chicos, los tildes, los problemas, las confusiones, la tristeza, el bajón, el sentirte mal, la depresión, o sea, todos los temas humanos conocidos, que son en realidad las profundas miserias humanas, están dentro de la realidad del mundo pensante, de la sustancia que compone al mundo del pensamiento. Pero no somos conscientes de nada de todo eso, no tenemos conciencia de nada, no sabemos, porque no nos desconocemos y no existe una escuela de la vida que nos enseñe a conocernos a nosotros mismos. ¿Okay? Entonces ahí es donde está la cosa. Bien, entonces, bueno, Marce, pero ¿y entonces cómo podemos observar nuestro pensamiento? Yo siempre, por primera vez, cada vez que voy a un canal, hago este ejercicio, si querés lo hacemos, te lo comparto, que creo que te va a gustar, y creo que a toda tu audiencia también, que es un ejercicio para poder autoobservarnos. ¿Ok? ¿Querés que lo hagamos, Olga? Ok, ¿Te parece sí, bien? Dale, dale. vamos a hacerlo juntos, dale. Vamos a hacerlo práctico esto, o sea, que sea tangible, no intangible. Si no, vamos a tratar de tangibilizarlo, aunque sí es intangible, pero vamos a tratar de tangibilizarlo. ¿De qué manera? Bueno, escuchemos la consigna y nos ajustamos profundamente en la consigna, que dice así: pensá, hola Marcelo, no ahora, cuando yo golpee las manos, vos lo vas a hacer, ahora no. Entonces pensá, hola Marcelo, y cuando lo hayas pensado, me decís, sí, ya lo pensé, ¿ok? Vuelvo a repetir, cuando aplauda y junte mis manos, ¿ok?, vas a pensar, hola Marcelo, y cuando lo hayas pensado, o lo observaste en tu pantalla mental, el hola Marcelo, me vas a decir, sí, ya lo pensé, ¿ok? ¿Comprendiste la consigna? ¿Vamos? ¿Ok? ¿Ok? Ok, Vamos a pensarlo. Que vuelva. A ver, esperamos que vuelva. Ahí está, y volvió. Vamos a pensarlo. Ahora. ya lo pensé. Muy bien. Perfecto, ahí lo viste. Perfecto. Entonces observaste el pensamiento de la Marcelo en tu mente y dijiste, sí, ya lo pensé, ¿correcto? Vamos a hacerlo una vez más para tenerlo con mayor claridad en nuestra mente y visualizarlo un segundo más de lo que lo visualicé antes. Así que vamos. Yo te voy a cuando te aplauda, no ahora, ¿eh? Cuando te aplauda. Ahora. Ya lo pensé. Bien, muy bien. Y por última vez, vamos a hacer una tercera vez para que quede bien claro en nuestra mente el pensamiento. Hola Marcelo, si querés le podés poner luces de colores, lo que quieras, hacé lo que quieras, pero lo importante es que lo visualices bien y le encargues un segundo más todavía a lo que hiciste antes en ver el pensamiento Hola Marcelo en tu pantalla mental. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Lo volvemos a hacer? Ujú. Ok, Ahora. ya lo pensé. Bien, muy bien. Bueno, ya está hecho el ejercicio, ahora viene la revelación. Vamos a tomar la revelación, que es muy interesante, y entender el concepto. Esto es para aprender a observarnos, a observar nuestro mundo de pensamiento y lo que pasa. Bueno, ¿qué significa? Que hay dos adentro tuyo. ¿Cómo que hay dos? Pará, no estoy entendiendo qué me está diciendo. ¿Hay dos? ¿Cómo que hay dos? Sí, señor. El observador y lo observado. ¿Cómo el observador y el observado? Sí. A ver cómo, explícame, Marce. Ahí te lo revelo. Fíjate, aparece en la mente lo pensado o lo observado, aparece en la mente lo observado, lo pensado que dice hola Marcelo. Y algo por encima que lo observa que dice sí, ya lo pensé. Hay dos.
¿Quién es el que observa el pensamiento? Esa es la clave. Por lo tanto, hay dos. Y esto no, si no investigás en vos mismo, y esa es una revelación para la humanidad, ¿ves? Empezar a darte cuenta que hay dos adentro de uno. Que existe el observador y existe el observado. Fíjate, en la actualidad, la física cuántica ha descubierto al observador. Y no solo eso, ha comprendido que el observador puede modificar la realidad y puede crear la realidad. En 1998 yo escribí en mi libro llamado Planetario un escrito muy interesante que está dentro de él, que se llama Si crees, creas. Todo lo que creemos de creer es lo que terminamos creando de crear en nuestra vida, especialmente en nuestra mente. Entonces tenemos que observar cómo se mueve la mente, cuáles son los mecanismos que hay en la mente, no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque el observador tiene que observar lo que sucede con la sustancia mental que compone al pensamiento, que se aglutina y crea el pensamiento. Por ejemplo, el mundo del sufrimiento, estás sufriendo por algo que te pasó, algo que no te gusta. ¿Dónde estás? Estás adentro. Imagínate un lago, estás adentro del lago, ¿ok? Y el lago está con turbulencia. ¿Y esa turbulencia qué es? ¿Qué es esa turbulencia? El diálogo interno que tenés adentro. La mente está terminantemente, pero atestada por el diálogo interno, está la voz interna, que es la voz de la personalidad, la voz del ego, todo el tiempo hablando, pero a raudales. ¿Y qué pasa? La voz del alma es un susurro que está atrás del todo, ¿okay? Que también está presente, a la cual no escuchamos. Porque la personalidad, el ego, la mente, grita muy fuerte. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa en nuestro diálogo interno? Hay un diálogo interno permanente que te come la cabeza. ¿Y estás a dónde? Adentro de la sustancia mental, la sustancia que compone el pensamiento. Que imagínate un lago, como te decía. Si el lago está quieto, puede reflejar lo que está más allá del pensamiento. Mirá esa revelación. Puede haber una vida más allá del pensamiento, como lo decía Krishnamurti, por ejemplo. Por supuesto que sí. Es que ahí empieza el despertar de la conciencia. Cuando descubrimos que puede haber otra forma de aprender, no a través del aprendizaje común, natural, a través de la mente concreta, en donde sabes cómo te llamás, a dónde vas, qué te pasa, qué sentís, ¿ok? Todo ese tipo de cosas, ¿ok? Están totalmente ubicadas dentro de lo que vamos a llamar la mente concreta, pero tenemos una mente abstracta, que es el mundo de las ideas. Hay una gran diferencia entre una idea y un pensamiento. La mente concreta funciona con el mundo del pensamiento, la mente abstracta funciona con el mundo de las ideas. Las ideas que son síntesis, extractos, moralejas de los aprendizajes. Así funciona el alma. El alma no opera a través de pensamientos, el alma opera con síntesis, con extractos, con moralejas. Es eso lo que se lleva de encarnación en encarnación. Por eso tenemos que aprender a conectar con nuestra propia alma. Y ese es el verdadero despertar de la conciencia. Cuando empezamos a entender lo que sucede en esa realidad. ¿Y eso a qué sería equivalente, Marce? A ver, explícame. Y volvemos después a la atenta observación. Hacemos un paréntesis ahora para entender esta realidad. ¿Viste? Cuando dormimos, vamos a llamarle conciencia onírica, ¿ok? Que es el estado de sueño, cuando dormimos. ¿No? Y al estado de despierto de ahora, que nos despertamos y vamos a trabajar, hacer lo que hay que hacer, ¿ok? Se llama conciencia vigílica, ¿ok? ¿Estamos claros los conceptos? Conciencia onírica cuando duermo, el mundo de los sueños, el estado de sueño, el descanso, y conciencia vigílica, el estado de despierto. Muy bien. Ahora vos imagínate, yo pongo un despertador, ¿no? En la conciencia vigílica, a la noche antes de dormirme, para que me suene al otro día que te me tengo que levantar y irme a trabajar. Ponemos un ejemplo, ¿está claro? Entonces, bueno, de la conciencia onírica, de golpe, suena el despertador, ¡rin! Y estoy soñando algo. No, pero no quiero, porque el sueño está buenísimo. Quiero dormir un poquito más, porque el sueño está buenísimo. ¿Ok? Ahí está. Ahí hay una clave enorme en eso. ¿Qué significa que el sueño está buenísimo? Que la conciencia onírica todavía no está permitiendo que la conciencia vigílica, el despertar, porque tenés que ir a trabajar, actúe. Entonces ahí esas dos conciencias empiezan a generar una fusión, empiezan a fusionarse hasta que finalmente llegó el momento y te despertás y decidís despertarte. Entonces pasás de la conciencia onírica que estabas soñando a la conciencia vigílica. ¿Hasta ahí está claro? Bueno, ¿y qué vas con esto, Marce? Al despertar de la conciencia. Ahí voy. Entonces, ¿qué sería finalmente, Olga, ese despertar? Imagínate, de la misma manera
como hay un despertador que yo mismo pongo y me despierto a la conciencia vigílica desde la conciencia onírica, no nos olvidemos que nos pasamos más de la mitad de la vida durmiendo, no nos olvidemos de eso también. ¿Qué cosas pasamos a vivir? Pero eso es otro tema para hablar en otro momento, da para millones de reuniones, no para hablar ahora, ¿ok? Pero entender qué pasa, por qué nos pasa eso. Ahora bien, viene la revelación. Podemos despertar de la misma manera como despertamos de la conciencia onírica, estado de sueño, a la conciencia vigílica, el estado, entre comillas, de despierto de ahora. ¿Podemos despertar de la conciencia vigílica a otro estado? Eso es el despertar de la conciencia. ¿Podemos despertar de este estado de despierto a otro estado? ¿Habría un despertador también que en la conciencia vigílica ponés para despertar a un estado futuro? Es interesante. Entonces el despertar de la conciencia es despertar a una nueva realidad de vos mismo. Que si no te conoces, eso no puede suceder. ¿Ok? Así que muy importante. ¿Y cómo es? Sí, hay que conocerse primero a uno mismo para poder... Siempre. O sea, vos fíjate, si vos te conoces a vos mismo, si vos observás tu pensamiento, te vas a dar cuenta de toda la cantidad de pensamientos negativos que tenés. ¿Eso qué significa? Bajar la vibración. Y vamos a decir, ellos, los grandes seres, los intraterrenos, los maestros, como los quieras llamar, ellos vibran en otra frecuencia, no en la nuestra. Tienen otro tipo de vibración interior. No tienen malos pensamientos, actitudes desalineadas, de maltrato con la gente. O sea, nada de todo eso, todo lo contrario, porque viven en otro estado de conciencia, en un estado de conciencia más avanzado, más evolucionado, en donde no existe toda nuestra realidad. La realidad que nosotros vivimos como humanidad. Mirá lo que está pasando en el mundo y no hace falta que diga nada. O sea, es un caos total. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Porque no hay un trabajo de conciencia profunda volcada hacia lo de nosotros mismos. Ni hablar con las emociones, que es la gran dificultad de la humanidad, el cuerpo emocional. O sea, es un descontrol total. Por eso tenemos el mundo que tenemos, lamentablemente. Bueno, ¿cuándo vamos a evolucionar? Bueno, cuando nos conozcamos, cuando aprendamos primero que nada a autoobservarnos. Es las herramientas de todos los grandes iniciados de la historia, mi querida Olga. Todos hablaron de eso. ¿Okay? Todos los grandes iluminados, los grandes iniciados de la historia de la humanidad, los grandes avatares, o sea, todos ellos lo que hicieron fue conocerse a sí mismos. O sea, el conocimiento, como dice el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás el universo, las estrellas y el creador, ¿no? Entonces, a prestar atención con todo eso. Por eso la importancia de conocernos a nosotros mismos. Bueno, pero ¿cómo, Marce? Bueno, te estoy explicando las 4 claves. Voy a decirla en términos generales y después nos metemos en profundidad en cada una de ellas. La primera, como les dije, autoobservación volcada hacia lo que pienso, siento, digo y hago. Y no un ratito, porque no soportás más de 1 minuto con suerte. Con mucha fuerza de voluntad podés sostener la atención volcada hacia lo que pensás. 1 minuto, con suerte, con suerte. No te creas que estás en atenta observación permanente, porque no es así, te lo garantizo. ¿Por qué? Porque la mente se dispersa automáticamente y no vivimos en un estado de concentración profundo y con una conciencia de enfoque. El maestro decía siempre, en la vida no obtenemos lo que queremos, en la vida obtenemos lo que enfocamos. ¿Qué estás enfocando, Marcelito? Ahora, observa. Lo que enfoca tu mente es lo que le da vida. Lo que no enfoca tu mente no vive, no le das vida. ¿Okay? Entonces, empezar a entender esas realidades. Y después, bueno, pero ¿cómo hago cuando me ubico en el observador para observar lo que me está pasando? Bueno, si vos tomás distancia, por ejemplo, de un momento de tristeza que tenés y te ubicás y te acordás que tenés que ubicarte en el observador, ¿entendés? Y observar, tenés que observar eso sin justificar, que es lo primero que hace la mente, y lo segundo, que son polaridades, después, ¿qué? Condenar. Porque justificamos primero diciendo sí, pero no porque, claro, pero... Esas son las actitudes que tenemos naturales, que es de justificación permanente, que es el ego justificando todas las cosas, todo lo que creemos que es y cómo es. Y después, ¿qué hacemos? En un nivel más evolucionado todavía, aunque es una misma polaridad y sigue siendo otra máscara más del ego, es condenarnos. Por culpa mía, mea culpa, yo me equivoqué, yo bardié, yo cometí el error, y entonces nos condenamos a nosotros mismos, nos enjuiciamos a nosotros mismos, y eso también es otro artilugio de la mente
de un mecanismo mental, que es un mecanismo que toma el ego, también para escaparse de las situaciones. Por lo tanto, el observador, ¿qué tiene que hacer? Observar lo que sucede sin justificar y sin condenar lo visto, lo que está pasando en tu mente. De esa manera se empieza a forjar una conciencia del observador, que después tiene que transformarse en una conciencia del observador entrenado. ¿Por quién? Por vos mismo. Nadie puede entrenar eso. Nadie lo puede hacer. Yo te puedo dar la clave de que te observes, pero la observación es tuya. Si vos querés evolucionar, tenés que entrenar tu mente de esa manera. De la misma manera como un gimnasta entrena su cuerpo, ¿ok? En el gimnasio, de la misma manera nosotros tenemos que entrenar nuestra conciencia a través de la autoobservación. Discúlpame, Marcelo, tengo una pregunta aquí. La que quieras. Cuando nosotros nos observamos, ya como dijiste, cualquier tipo de problema o algo, para trabajar eso, para evolucionar y expandir la conciencia, hay como que no solamente observarlo, hay que vivirlo de nuevo o solamente mirarlo de lejos. Ahí O... se frizó. Espera, no te escuché, que se frizó. Volvé de vuelta. Ajá. A Sí, preguntarla de vuelta. Sí, perdón. ¿me escuchas? Ahora sí. Te decía que si cuando nosotros nos observamos es observarse todo de lejos como una película o es vivirlo. No. Estás viviendo ese proceso, pero desde una actitud diferenciada. ¿Por qué? Porque vos estás mirándolo desde arriba, no te estás involucrando en eso, lo vivís, lo estás viviendo, pero no te involucrás en eso. Una cosa es estar sumergido en el lago o estar con la cabeza fuera del lago. ¿Te das cuenta? Si estás adentro del lago, de la sustancia mental que compone el pensamiento, dentro de lo que pensás, estás adentro, ahí hay una turbulencia tremenda. Por lo tanto, todo lo que vivas va a ser diálogo interno permanente, gestado por el mundo del pensamiento. El mundo del sufrimiento estás adentro del lago en movimiento, furioso de la mente. Pero la clave es aquietar la mente, que no se puede quitar por propia evolución, porque el solo hecho que vos generás un pensamiento que dice quiero quitar la mente y ya la gestaste, porque gestaste un pensamiento, el pensamiento que dice quiero quitar la mente. Por lo tanto, yo tengo otra manera de pensar acerca de la meditación, porque si hay un yo que medita, me pongo a meditar, ya tenés un pensamiento, y la meditación es lo que está más allá del pensamiento. ¿Ok? La verdadera meditación, la meditación que te lleva a la iluminación, como los grandes Mahatmas de Oriente, ¿ok? O los grandes gurúes de Oriente que enseñaban las técnicas a través del budismo, a través del hinduismo y de otras realidades, incluso de otras religiones, a meditar. Ese tipo de meditaciones están más allá del pensamiento. Por lo tanto, hay que utilizar esto y ser consciente, porque no puede haber un yo que medite. Si hay un yo que medite, bueno, está bien, estás entrenando tu mente en concentrarte, está bien, pero eso no es meditación para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Por supuesto. ¿Ok? O sea, meditación no es sentarte a reflexionar y pensar en una isla desierta, donde hay luz, donde hay todo eso, pensar en una ciudad intraterrena, mágica y maravillosa, eso no, porque lo estás creando todo vos. Otra cosa es que eso suceda desde otro lugar y que eso se refleje en tu lago quieto. ¿Ok? Si el lago está quieto, se puede reflejar lo que pasa en el cielo. O sea, las gaviotas que pasan, imagínate, el lago está quieto, las gaviotas que pasan, las nubes que pasan, el sol que sale, la luna que se pone. ¿Ok? Todas esas realidades que suceden más allá del pensamiento también existen. Bueno, pero Marce, ¿qué sería eso? ¿Cuál sería el lenguaje y la fórmula del aprendizaje de una vida más allá del pensamiento? ¿No es cierto? Aprender a través del reflejo. Esto es muy complejo para la conciencia comprenderlo, porque aprendes a través de lo que refleja la realidad, no a través de la memoria que genera una experiencia, y a través de esa experiencia genera una memoria, esa memoria genera una moraleja, y ahí supuestamente es el aprendizaje, porque un nene mete los dedos en el enchufe, le dio corriente, lo lastimó y después no lo vuelve a hacer. ¿Ok? Eso es aprender a través de la experiencia, a través de la mente. ¿Ok? Que está bien, y es una manera de aprender que es la que aprendemos todos. Pero hay otra manera de aprender, sí. Otra revelación. ¿Ok? Esa otra manera de aprender es aprender a través del reflejo. Pero necesitas tener la sustancia mental en estado de quietud. Que el lago esté quieto para poder reflejar la realidad. Si hay oleaje en el lago, vos podés mirar tu rostro, podés reflejarte, ¿no?
¿Te das cuenta? En el lago. En cambio, si la sustancia del lago está quieta, puedes reflejarte. Por lo tanto, ¿quién se refleja? La realidad. La realidad está más allá del mundo del pensamiento. El mundo del pensamiento genera lo que se llama la ilusión. Y el mundo de la emoción genera lo que vamos a conocer y llamar como espejismo. Los dos juntos, espejismo en el cuerpo emocional e ilusión en el cuerpo mental, se llama Maya. ¿Okay? Entonces, el espejismo que se produce en el cuerpo emocional y la ilusión que se produce en la mente forman parte del Maya, el famoso Maya, ¿no? Que son las ilusiones y son los rollos que nos creamos en nuestra mente a través de nuestro diálogo interno. Y creemos que eso es realidad, ¿no? Y la mayoría de las veces, qué sé yo, por ejemplo, un ataque de celos. Y ya estás pensando que tu marido está haciendo cosas con alguien, ¿entendés? Y con tal chica, porque lo viste que se murió y toda la historia, y por ahí no pasa nada. Y lo más normal del mundo es que te pongas a pensar desesperada de todo lo que está haciendo y ya tu cabeza explotó, ¿me entendés? Porque tu mente genera, ¿eso cómo se llama? Maya. Son ilusiones, ¿ok? Porque no pudiste tolerar los celos que te generó, ¿ok? ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Si no, puedes empezar a tomar conciencia y a tomar control de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos y de lo que hacemos, entre comillas, tomar control, ¿ok? Porque en eso está la clave de la evolución. ¿Por qué? Porque el diálogo interno no toma control de mí. Si yo me enojo con alguien de mi familia y trato mal a alguien y no presto atención diariamente a todo eso, soy mejor persona. Y el propósito de esto es ser una mejor persona todos los días, ser bueno. Qué difícil es ser bueno, decía el maestro. Qué difícil, decía. Y es impresionante. La simpleza y la sabiduría de esa lección, ¿no? Podemos ser buenos, de verdad, si no nos conocemos, si no nos observamos, si no corregimos nuestros pensamientos. Bueno, tengo un mal pensamiento, ¿qué hago? A ver, tengo un mal pensamiento. La verdad que esa persona la odio, un clásico. ¿Qué haces? No, dejás, la seguiría odiando por toda la vida, por toda la encarnación, te llevaste ese karma al futuro. Y después va a aparecer esa encarnación en otra forma. ¿Por qué? Porque no limpiaste nunca, no perdonaste nunca, no te perdonaste a vos mismo. Sin este trabajo interior, todo lo demás es una ilusión. Pido perdón por lo que digo, pero es desmistificante, yo sé, pero bueno, es un poco lo que tengo que hacer, es mi trabajo. Es a lo que vine, a desmistificar todo lo que es, vamos a decir, la parafernaria en idioma argentino, vamos a decir, todo lo que es el agrandar, el estereotipar, el transformar en algo gigante algo que verdaderamente no es real. Que creemos que es real, sí, por supuesto, nadie discute eso. Nadie discute la realidad del otro. Nadie es dueño de la verdad. Me acuerdo de una frase muy importante que decía JJ Benítez, la verdad es como un diamante, pero te pertenece una sola cara. De esas facetas que tiene el diamante. Una sola faceta es tuya. Estás alrededor de un montón de facetas, sí, esa es tu verdad, pero no es la verdad del otro. Por lo tanto, imponer la verdad de uno a otro, no, cada uno tiene que practicar en sí mismo. Por eso es uno ser maestro de uno mismo. Bueno, sigo. Fíjate lo que estamos hablando, podemos hablar horas de autoobservación y sacar un montón de patrones y de paradigmas que son sistemas de creencias de nuestra mente para poder empezar a conocernos de verdad. Pero ¿eso qué es? Autoobservación, volcada hacia lo que pensamos, lo que sentimos, el cuerpo emocional. Todo el mundo, no, Marce, no pensemos, eso es muy intelectual. Tenés que sentir en la vida, me dicen algunos. Yo me río, le digo, jamás, si no tenés, vamos a decir, equivalentes en tu mente para poder decodificar lo que sentís y entender lo que estás sintiendo. Lo que estás sintiendo es cualquier cosa. Vos crees que sentís una cosa y estás sintiendo otra, porque no tenés equivalentes en tu mente. Por lo tanto, primero tenés que observar tu mente, para después poder comprender tus emociones. Es al revés. No, pero hay que sentir, no. Observar lo que pensás, purificar lo que pensás y entonces, naturalmente, vas a empezar a purificar, a limpiar lo que sentís. Eso es maravilloso. Bueno, esa es la primer pata, o sea, la primer columna, la primera gran clave. La segunda, vamos a ir más rápido, porque si no es demasiado. Segunda clave, conciencia de propósito, segunda pata de la mesa, decimos. Primera, autoobservación, repito, volcada a lo que pienso, siento, digo y hago, y generar congruencia en nuestra realidad. Somos incongruentes. Tomar conciencia de eso. Esa es la primera pata. La segunda, conciencia de propósito, que significa ¿qué?
Tener un sueño claro y definido y trabajar al alcanzarlo. ¿Ok? Siempre pasa lo mismo. A mí me gusta dar un ejemplo que es básico, pero que está buenísimo. Es decir, en un aeropuerto, señorita, ve un pasaje y te pregunta la señorita cuál va a ser. ¿A dónde quiere ir, señor? No sé. Así somos en la vida. No tenemos ni idea dónde vamos, porque no tenemos nuestro sueño claro. ¿Cuál es el sueño de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu encarnación? Por eso es conciencia de propósito la segunda clave. Lo conocés, lo sabés, lo presentís aunque sea, lo intuís en un nivel más alto, ya vamos a hablar de eso, de la intuición, ¿ok? Ni a palos. Por eso es súper importante tener un sueño claro y trabajar hasta alcanzarlo. O sea, bueno, lo clásico, a la mente hay que cargarle la tarea que defina lo que quiere. Te doy algo súper básico, una casa. ¿Entendés? Decir, bueno, ¿querés hacer una casa? Bueno, soñala. Definí lo que querés, cómo son las ventanas, dónde va a estar la puerta, de qué color va a estar pintada, qué le vas a poner adentro. O sea, hay que encargarle la tarea a la mente que define lo que quiere, para que eso después se pueda manifestar en la realidad. Son, vamos a decir, los planos de un arquitecto haciendo la casa. El arquitecto arma los planos primero, para después llevar a la realidad esa casa. Bueno, forjá esa arquitectura mental, ¿ok? Sé arquitecto de tu propia mente, ¿ok? Forjá y diseñá cuál es el sueño, qué es lo que te motiva, qué es lo que le da sentido y destino a tu vida. Segunda clave, conciencia de propósito. Vamos a la tercera. Conciencia del A-mor. Conciencia del amor. ¿Por qué decís A-mor, Marce? Porque nuestro idioma, y etimológicamente la palabra amor, significa a sin, y mor, muerte, sin muerte, ¿sabías? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí empieza otra realidad, cuando te empezás a dar cuenta que el amor está basado en una cualidad inmortal, en una cualidad temporal. Amor, sin muerte, algo que no muere, el amor no muere, el amor es eterno e inmortal. Qué interesante, ¿no? Ya te estoy hablando de la etimología en nuestro idioma, de la palabra amor. O el love, por ejemplo, que es amor en inglés, no tiene esa etimología. Pero sí en nuestro idioma. ¿Se entiende? Así que es muy interesante también ver etimológicamente cómo opera la palabra amor. Lo mismo que de sentido y destino, que a mí me gusta mucho aplicarlo, fíjate, es un anagrama, tiene las mismas letras, y es un sentido destino, o un destino sentido. Es fabuloso eso. Jugar un poco con el idioma, ¿no? También. Bueno, prosigo. Entonces, amor, ponerle conciencia del amor a las cosas. ¿Qué significa esto? Bueno, acá rompo todos los paradigmas, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje del amor? Del amor incondicional, del amor crístico, si querés. ¿Cuál es el lenguaje de ese amor? El verdadero lenguaje del amor. La intuición. El lenguaje del corazón. ¿Te das cuenta? Entonces empezar a comprender que ese lenguaje está más allá de lo que pensamos, está más allá de la mente. Es lo que se podría conocer como el cuerpo búdico tradicionalmente nombrado, ¿ok? En las tradiciones orientales. ¿Qué es el cuerpo búdico? Entonces, donde se percibe esa realidad, donde se percibe el poder y la conciencia del amor. ¿Pero qué es el amor, Marcelito? El principio cohesivo de la creación. ¿Qué significa? Es lo que unifica todo lo que existe en el espacio, en el cosmos. Cuando mirás el cielo de la noche. Todo lo que une todo, el maestro le decía que era la cola de la silla. Mirá el ejemplo que me daba el maestro, ¿no? Cuando era chico me decía eso. Imagínate, Marcelito, que el amor es la cola que une todas las partes de la silla, para que queden pegadas. O sea, por eso él lo explicaba como el principio cohesivo de la creación. Eso es el amor. Pero, ¿qué pasa? Pero lo que sentimos es amor, no. ¿Cómo, Marce? El amor ama. El corazón, el centro cardíaco, si lo vemos chácricamente, el centro cardíaco ama, no siente. El que siente es el plexo. Y ahí empezamos a diferenciar un montón de cosas, pero porque no nos conocemos. El plexo siente, el centro cardíaco ama. La diferencia es tremenda. ¿Por qué? Y porque en el plexo queremos. O sea, si nosotros queremos, no es incondicional ese amor. ¿Por qué? Y porque si hay celos y posesión, listo, ya fue. La raíz
yo hice una investigación muy profunda con este tema, la raíz de las dificultades máximas humanas, la raíz profunda, es la posesión. Fíjate que las guerras, por ejemplo, son todas por posesión. Posesión de tierra, posesión de personas, posesión de límites, posesión... Fíjate. El mundo, la corrupción política, la corrupción económica planetaria. O sea, todo es por posesión. Por lo tanto, que el origen, la raíz profunda de los males de la humanidad es la posesión. Yo le digo el árbol de la posesión, lo cual tiene sus frutos, lamentablemente. Los celos, los despechismos, las venganzas, las envidias. Todo eso es parte de la raíz de la posesión. Está enraizada en la posesión misma que siente el ser humano. Por lo tanto, si hay posesión por tu pareja, ya está, no hay amor. No, pero como yo lo amo a mi marido, o yo lo amo a mi esposa, ¿entendés? Y digo, no, lo querés, no lo amás, porque amar es otra cosa, amor es incondicional. Si vos no querés que tu esposo se vaya con otra chica, ¿entendés? Ya está, sos posesiva, lo querés para vos. Y eso no es amor. El amor es otra cosa. El amor es amados los unos a los otros, como enseñó el maestro entre maestros, María Magdalena. Es otra lógica, que está más allá de lo que nosotros conocemos. El amor es algo ultra sublime y que está por encima de todo. Ahora, ¿se interpreta en ese querer? Por supuesto que sí, también está. Porque entierra sus raíces divinas en lo humano. En la mujer. Entierra sus raíces divinas en lo humano. Entonces está en todas las cosas, como Dios, si querés, como el Creador. ¿Okay? Pero hay que entender muy bien esa diferenciación entre querer y amar. Bueno, eso es conciencia del amor. Tercer pata de la famosa mesa. Y ahora vamos a hablar de la cuarta, conciencia del servicio, y acá explota. Digo, ¿por qué? Pero yo sirvo a la humanidad, sí, todos servimos a la humanidad un montón. Servir es dar, sin esperar recibir nada a cambio, como enseñó el maestro. ¿Okay? Servir es dar. Ese enfoque del dar, yo me acuerdo siempre de algo que leí en el banquete de Platón, que fue una revelación muy grande para mí, en donde Platón explicaba la diferencia que existía entre ciudad de los tiranos, ciudad de los simples y ciudad de los complejos. Sócrates, el maestro de Platón, y Platón vivían en ciudad de los complejos, ¿okay? Y venían a buscar personas las más evolucionadas a la ciudad de los simples, ¿okay? Para llevarse personas y hacerlas crecer en su centro iniciático, vamos a decir, en la ciudad de los complejos. Pero ¿qué pasaba en la ciudad de los simples? Había una cláusula, ¿cuál? Entonces se planteaba el proceso de ser amante o ser amado. Mirá qué tema. Bueno, sí, pero yo quiero que me amen también. Listo, ya está. No tenés amor. Como Mar separada, no entiendo. Si vos necesitas ser amado, tenés ego. Y no confundamos eso, por lo tanto querés. ¿Okay? ¿Cuál era la clave que daba Platón en esa época? 500 años antes de Cristo te estoy hablando, ¿eh? O sea, antes que venga el maestro. ¿Entendés? O sea, ¿y qué es lo que decía Platón? Que hay que ser amante. Si vos sos amante y estás enfocando no en que te amen, sino en vos amar, y el otro está enfocado en amar, ya está. Son dos olas que irrumpen y que generan verdaderamente amor. Pero si vos estás esperando ser amado y el otro no te quiere amar porque quiere que lo ames, pero no te quiere amar, ¿qué pasa? Porque está enamado, listo. Entonces los que no se llevaban eran los que todavía no estaban dentro de la trampa de lo amado, que eso era ciudad de los simples o ciudad de los favores, se la conocía también. Donde Platón y Sócrates iban a buscar los futuros iniciados, o sea, discípulos, para crear futuros iniciados, pero tendrían que ser amantes. O sea, tenía que amar a todo, pero ser amante no es ser amante como lo interpretamos, como si tenés tu esposa y entonces tenés un amante. No estoy hablando de ese amante. Estoy hablando de ser amantes, de amar en la vida, de tener una cualidad amatoria natural. Eso es ser amante. Amante en todas las cosas que hagas, sin esperar vos que te amen. No importa que te amen. No te tiene que importar. Si te importa, tenés ego. Listo, ya estás afuera. Querés, nada más. Está bien, te entiendo y está bien. Pero está mal eso, Marce, está mal. No, está bien, está perfecto. Hacé lo que consideres. Pero yo te digo que hay otra cosa mucho más superior a eso, que es el verdadero amor incondicional. Por lo tanto, no podemos hablar de Cristo si en nuestra vida no somos ejemplos vivientes de lo que predicamos. Entonces todos nos llenamos la boca, pero ¿vivís un amor incondicional real?
¿Sos verdaderamente honesto con vos mismo? ¿Ok? O sos un posesivo terrible. Está bien, soy un posesivo terrible. Listo, está bien, aceptado. Muy bien, maravilloso. Entonces no quiero que mi esposa esté con otra persona. Listo, perfecto, me parece bien. Pero eso no es amor incondicional. El amor incondicional significa sin condiciones. Y ya estás poniendo la condición que no estés con otra persona. Listo, fuiste. No es real. ¿Te das cuenta? Entonces, conciencia del amor es otra cosa, conciencia de este amor al cual me refiero, que es el amor incondicional. Otra cosa es conciencia del querer, si querés, que es lo que vivimos, que lo que vive la humanidad humanamente. Es el paradigma que nos insertaron nuestras familias, nuestros padres, que nos insertó la sociedad por encima de todo y principalmente el sistema, ¿ok? Que crea ovejitas para cumplir lo que ellos quieren. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema. ¿Está? ¿Ok? Hay que ser claros en esto y entender. Entonces, conciencia del amor es mucho más de lo que queremos. Uy, esperá, Marce, me estás rompiendo todos los paradigmas. Sí, es verdad, es que es un paradigma, es un sistema de creencias. Creemos que el amor es querer. ¿Por qué? Porque yo la quiero a mi esposa para mí, que no me la toque nadie. Listo, ya está. Entonces no es amor. Pero hay amor en eso, sí, hay también. Pero no amor incondicional, no te creas. Y mucho menos amor crístico. ¿Ok? Que sería el piso del amor incondicional. La cristificación pasa por otro lado, es otra cosa. Es un proceso iniciático tremendo de transformación en nuestro propio corazón. Es el corazón de nuestro propio corazón que se despierta y eso sería como una célula crística dentro nuestro, que empieza a brillar y empieza a despertar y a guiarte internamente a través de tu propia alma. Y para llegar y para hacer ese despertar, hay que entonces aprender a amar. Un 10 te pongo, un 10, Olga, lo que decís. Si no aprendemos a amar, fíjate, aprendemos a amar, aprendemos a querer, que es lo que nos enseña la sociedad. Pero aprender a amar no. Porque si vos te reflexionas, somos unos hipócritas, Olga. Decime si no somos hipócritas. ¿Entendés? Y nos llenamos la boca hablando de Cristo, de María Magdalena, de todo, y no tenemos ni idea lo que es eso. Porque vivimos, entonces no podés hablar de eso si vos no sos un ejemplo viviente de eso. O sea, hablamos todos de amor incondicional y todo, y no somos ejemplos vivientes de ese amor incondicional. Entonces no podemos hablar de eso, porque ahí está el desafío. ¿Te das cuenta? En entender que hay otros paradigmas que están en otro nivel, que ya fueron construidos por estos grandes seres, por estos, si querés, avatares o como los quieras llamar, ¿ok? Que vinieron a la humanidad a colaborar y a despertarnos, ¿no? Así como el Buda lo hizo en una primera instancia, 500 años antes del Cristo, después vino el maestro Jesús, que vino a traer, ¿qué trajo el Buda? Lo que denominamos la inteligencia activa, el principio de iluminación, fue el primer iluminado de la humanidad. La primera persona que se iluminó, lo que se llama la iluminación en la mente, el nirvana, un estado de conciencia de iluminación, fue el Buda. El segundo fue el maestro, que vino a traer el principio cohesivo de la creación, amor, sabiduría. ¿Okay? Entonces, es como que el Cristo lo que hizo es dar a conocer de manera viviente, ahí está ejemplo viviente, esto que hablamos, que era el amor. El Buda trajo la inteligencia, el despertar de la inteligencia, de la iluminación misma en la mente, de vivir una vida más allá del pensamiento. Esto que hablábamos antes. Eran grandes autoobservadores de sí mismos. Estos iniciados de la historia, ¿no? De la humanidad, mucho. Bueno, seguimos. Entonces, conciencia del servicio, ¿qué es? Aprender a ser amante, aprender a servir, aprender a dar. Ser amante es dar. ¿Ok? Entonces, si das, das sin esperar de recibir. Y esa dádiva se transforma finalmente en una ofrenda del alma, en una ofrenda de tu propio corazón hacia el otro. ¿No? Porque eso es servicio. Porque entregás eso de verdad, desde adentro de tu corazón, desde la profundidad de las entrañas de tu ser, realmente. ¿No? Bueno, y la tabla, que sería la quinta y última clave, la tabla de la mesa que se va arriba, estas cuatro patas sostienen ¿qué? La conciencia de sí mismo. Conciencia de sí mismo. Conciencia de uno mismo. Que es la conciencia de quién verdaderamente somos.
y de todo el despertar que todo esto produce. Así que bueno, estas son las 5 claves del despertar de la conciencia, ¿ok? De una modalidad muy, muy escueta para arrancar y para poder empezar a entender cuál es el trabajo interior que se necesita. Por eso digo que ver las luces está bien, es en primera instancia es un puente, si lo sentís de corazón y querés ver algo más allá de lo humano, está perfecto, andá y mirá. Fíjate que existe y que es una realidad. Yo lo comprobé por mí mismo, comprobalo por vos. Como todo. No, no utilices nada de lo que yo digo, comprobalo. Esa es la clave. ¿Ok? Fíjate, hay un puente que hay que crear entre la personalidad y el alma que se llama Antakarana. ¿Qué significa eso? Es un puente que uno tiene que construir, empezando a tomar conciencia de todos los roles que cumplen los yoes, vamos a decir así, de la personalidad. El yo hijo, el yo esposo, el yo hermano, el yo abuelo, el yo trabajo, el yo youtuber, el yo, o sea, son todos roles que tienen nuestra personalidad, nuestro propio interior. Pero todo eso maneja una cantidad y una calidad de energías totalmente diferentes. Y no hay una conciencia de unidad en todo eso. Por lo tanto, no ofrece nuestra personalidad una plataforma lo suficientemente inteligente, apta, para que pueda descender el alma y poder entrar en fusión con la personalidad y tomar el control de nuestra personalidad. Porque como dije antes, el cochero manda. El cochero toma la rienda de los caballos y va donde quiere el cochero. Pero es ahí donde tiene que ir el cuerpo físico, ¿no? Hay que ir a donde dice el alma, el pasajero que está dentro del carruaje. Y el cochero, el ego, la personalidad, los yoes que componen la personalidad, quieren hacer lo que quieren en sus términos. Y es el alma quien está tratando de conectarse desesperadamente. Bueno, ahí hay un emergente que hay que producir, o si querés, un enviado del alma o un embajador del alma, me gusta más, que sería, por decirlo así, lo que yo llamo el yo superior, el yo discípulo. Hay muchas formas de nombrarlo. El héroe, la heroína, ¿ok? Que es un estado de conciencia en el cual empezás a entender que existe la realidad de tu propia alma y que empezás a escuchar esa voz en el fondo, que es un susurro pequeñito que se mezcla con todo el diálogo interno que tenés del ego y de la personalidad y que te está diciendo, no entres ahí, que hay mala energía, que está todo mal y no lo escuchás. Y entraste igual y te pegaste un palo terrible. ¿Entendés? No tenías que entrar en ese lugar, pero no te escuchaste a vos mismo. ¿Eso qué es? La voz del alma, que te está sugiriendo, ¿okay?, que hagas tal cosa, pero no la escuchamos porque no estamos entrenados a oír ese susurro. ¿Por qué? Porque grita tanto el diálogo interno que no nos permite oír esa voz del alma. De ahí la necesidad de construir ese puente, ese antacarana entre la personalidad. ¿Por qué? Porque ¿quién es nuestro maestro? Nuestro maestro interno es nuestra propia alma. Pero somos inconscientes. ¿Y el discípulo quién es? La personalidad, todos estos roles, todos estos yoes de la personalidad que te digo. Esos son los discípulos que tienen que ser uno para que el alma, el maestro, pero el discípulo tiene que reconocer al maestro como un maestro. Ese es el problema. No reconocemos a nuestro maestro interno. Porque ese es el único maestro al cual hay que respetar. Tu propio maestro interior. ¿Te das cuenta? Quiere Que decir, bien puede venir uno de afuera y mostrarte eso, sí, por supuesto, te puede reflejar, pero vos tenés que vivir tu propia experiencia de maestro, porque todos somos maestros. Pero Marcelito, tenemos que ser conscientes. Sí, decime, perdón. no, está bien, Marcelito, que te quería entonces, más o menos por lo que me has dicho, sí, ver las luces es emocionante y es bello, pero lo que quieres decir es que solo con ver las luces no vas a encontrar lo principal de todo esto, el propósito de todo esto. ¿Qué Si es no, esto? Conocerte a vos mismo. Muy bien, exacto. Una vez muy que te bien. ¿Lo conoces entendiste? sí, una vez que nos conocemos a nosotros mismos, pues entonces ya vamos a ver más allá de las luces, ¿no es así? Exacto, exacto. Ahí empieza la historia. Por ejemplo, las luces que te reflejan que existe algo superior a vos. ¿Qué te está reflejando? La luz de tu propia alma. La estás viendo afuera. Te está reflejando eso. Entonces, pará, tengo un alma. ¿Quién es consciente del alma? Nadie. El alma está tomado como algo religioso, espiritual.
no hay conciencia del alma. ¿Y en dónde empieza la conciencia del alma? En el observador. ¿Ok? Ahí empieza la conciencia del alma, cuando empezás a forjar el observador, que es un embajador, vamos a decir, del alma, que es lo que decíamos recién, el yo superior, el yo discípulo, como lo quieras llamar. ¿Qué es el observador? Es esto que vimos gracias a la autoobservación. ¿Está bueno? Y una vez que nosotros ya pasamos este momento, esta etapa, aprendemos a observarnos, Sí. logramos todo esto, este despertar de la conciencia, este poder Correcto, saber pero todas esos son años de trabajo interno, porque como te dije antes, o sea, no es observarte un minuto, es observarte todo el día, es entrenar la mente de una manera tal en donde la autoobservación sea permanente y en donde, donde cada vez se te escapan menos las malas actitudes, por ejemplo, con las personas con las que compartís. ¿Te das cuenta? No hay maltratos, vamos a decir así, no hay, o sea, porque ya empezás a purificar tu mente y tus emociones, entonces todo cambia, porque forjás una conciencia de unidad adentro tuyo, entre el alma y tu personalidad, entre el maestro y el discípulo, que es un proceso fundamental. de mucho tiempo, un proceso que nos lleva años. Años de trabajo interno. ¿Para qué finalmente? Para poder iluminarte. Y eso para mí es el despertar de la conciencia. La iluminación en la mente. En términos iniciáticos, tercera iniciación. Sí, decimos. ¿Cómo se relaciona todo esto con esta ciudad intraterrena llamada Earth? Y que quiere decir encuentro del remanente cósmico. Remanentes cómicos siderales. Correcto. ¿Cómo se relaciona todo eso? Eso se relaciona de la siguiente manera. Si vos querés entrar en una vibración diferente, tenés que vibrar diferente. Y para poder tener resultados diferentes, ¿qué tenemos que hacer? Cosas diferentes. Como ser autoobservarnos permanentemente. Entonces ahí vas a empezar a vibrar y a acercarte a esa frecuencia y ahí sí vas a poder entrar y ver y vivir un montón de cosas. Bueno, para esto, por ahí, te voy a contar algo que me pasó para ir ya más o menos redondeando y cerrando. Vamos, lo compartimos al final y ahí te pido que compartas alguna de las cosas que te mandé, ¿ok? Que después probablemente lo pongas al final. Pero lo que quería compartir es lo que me pasó en el año 2003. ¿Ok? Entonces, como te contaba, en el 86 viví esa oportunidad mágica e increíble de poder presenciar con el descubridor de la ciudad intraterrena de Erx estas entidades, estas luces que él llamaba a través de mantras en este idioma dialéctico tibetano, se llama Irding, que como él decía, vamos a decir, el idioma de los ángeles, ¿okay? Y con esto él evocaba, invitaba a que estas entidades subieran, vamos a decir, y se manifestaran físicamente ante nosotros como luces, como es que se lo llama. ¿Ok? Entonces, bueno, esto, o sea, que me fue, como te digo, el jardín de infantes, porque después empezó todo mi proceso de transformación hasta el año 2003. O sea, del 86 al 2003. ¿Qué pasó en el 2003? Cosas tremendas en mi vida. La primera es la partida del maestro Jaco. El maestro se retira del plano físico en el 2003, el 13 de noviembre. Pero fíjate lo que me pasa. El 5 de octubre del mismo año, perdón, el 26 de septiembre del mismo año, recibo un folleto en mi casa. Imagínate que yo a los 20 años, a los 19 conocí al maestro, a los 20 años me regala un libro que se llamaba La Tierra Hueca de Raymond Berna, un clásico dentro del tema. Yo soy especialista, vamos a decir, en tema tierra interna, tierra hueca también. Tierrahueca.com es uno de mis sitios web, pueden entrar y ver, como erx.org, que es el sitio principal, y también viajeseneltiempo.com. ¿Y qué pasaba? O sea, fíjate lo que sucedía. Cuando me regala ese libro, yo tengo la oportunidad, internamente hablando, de empezarme a meter en todo el tema tierra interna, sin saber que en el 86 iba a vivir esta experiencia con Ángela Coglanis. Yo esto lo viví antes. Entonces, bueno, en el 82 cuando me regaló el libro. Yo tenía 20 años, a los 19 en el 81 conozco al maestro Jaco, al año siguiente me regala este libro y empiezo a investigar sobre el tema. O sea, 20 años prácticamente pasaron hasta que en el 2003, en ese momento, me pasa lo que te voy a contar ahora. Yo compro un libro en Estados Unidos
a una persona que se llama Rodney Clough, que era un científico que hablaba acerca de la posibilidad, teóricamente hablando, hablaba de la teoría de la Tierra hueca, de que la Tierra podría ser hueca. Un científico te estoy hablando. ¿Okay? Bueno, como existió esa posibilidad, todo bien, tuve la oportunidad de conectarme con él, le compré el libro, ¿okay? En PDF, me lo mandó a mi casa, y él me anotó para poder mandarme el libro a mi casa y toda la historia, recibió mi mail, toda la historia. Causalmente, y te digo causalmente, podríamos decir un poco más sincrónicamente, Steve Curry, un expedicionario en territorios vírgenes súper famoso en los Estados Unidos, con una compañía expedicionaria que se llamaba expeditioncompany.net en ese momento, no está más en esa empresa, en ese momento, y que venía de su propio padre, esa compañía expedicionaria que llevaba a Steve Curry adelante, a él se le ocurre, porque era un sueño del padre, y se le cae el mismo libro que yo leí por primera vez, La Tierra Hueca de Raymond Bernal, en la cabeza a Steve Curry, que era este explorador de territorios vírgenes, que salió tapa de National Geographic por haber descubierto el valle más profundo del río Sampo, en el Tíbet. Tenía contactos por todo el mundo, un tipo muy conocido, un experto en territorios vírgenes, y me propone, o sea, por casualidad, me manda por casualidad, no, por causalidad, por eso digo cómo son las cosas. Claro, es amigo de Rodney Clough y los dos deciden llevar adelante esta expedición. ¿Y qué pasa? Al tomar esa decisión, Rodney Clough le da todo el listado de todas las personas que le compraron el libro, entre las cuales estaba yo, a Steve Curry. Y a Steve Curry entonces me manda un folleto a la Argentina, a mi casa, con una invitación a realizar una expedición al interior de la Tierra, se llamaba Expedición a la Tierra Hueca, que se realizaba a través del Polo Norte, a través de la apertura polar norte, se considera que hay una apertura polar norte y una apertura polar sur, y a través de la apertura polar norte íbamos a entrar como lo había hecho el famoso almirante Beer allá por 1947 y 1952, ¿okay? En donde entró por la apertura polar a través de un avión. Nosotros la idea que tenía Steve era de hacerlo con un rompehielos ruso atómico, el Yamal, y bueno, lo que pasa es que recibo ese folleto, imagínate para mí, en mi libro llamado Planetario, que pueden todos descargar gratis en erx.org, con todo gusto lo pueden descargar en forma gratuita en PDF, está mi primer y mi segundo libro, el llamado Planetario 1 y el 2, que se llama Contacto Físico Establecido, que les comenté antes, en donde sucede algo increíble cuando me llega este sobre del milagro, que yo le llamo el sobre del milagro, lo titulé así como capítulo en mi libro, en donde recibo este folleto. Bueno, ahí me mandan un folleto, ¿ok? En el cual está el rompehielos ruso atómico, en el cual íbamos a ir, que se llamaba Yamal, en donde íbamos a salir del puerto de Murmansk, en las Islas Nueva Siberia, en el Polo Norte, en Rusia, y vamos a salir de ahí, vamos a hacer toda una aventura para poder lograr entrar en las aperturas polares. Bueno, a todo esto, causalmente, cuando recibo el folleto hay un número de teléfono, levanto el teléfono, llamo por teléfono, y cuando llamo por teléfono me atiende una persona que me habla en español. Y le digo, hola, sí, por favor, con Steve Curry. Me dice, sí, habla Delia Curry, soy la esposa. Me dice, Marcelo, sí, le digo, soy Marcelo, sí, te hablo desde Argentina. Me dice, sí, porque acabo de recibir tu mail, con Steve recibimos tu mail. Soy argentino y vivo en Vicente López, o sea, estaba re cerca de mi casa encima. Me dice, pero viví en Vicente López, pero hace 20 años que estoy casada con Steve. Te paso con él, que también habla castellano, gracias a mí, me dice, un saludo grande y una alegría conocerte. ¡Pam! Me pasa con Steve Curry, bueno, yo casi me muero, no lo podía creer. Me pongo a hablar con Steve Curry, se había interesado mucho en lo que yo tenía en ese momento en la web, ¿ok? De todo lo que había puesto, porque había escrito lo que se llama el llamado a la Tierra Interna, y le había interesado mucho, que eso está en mi primer libro, y él leyó eso y me dice, estoy interesado en esto que me decís, vos estás interesado en la expedición, me imaginé que sí. Le digo, sí, tengo el libro de Rodney Clough, sí, somos amigos, mirá, estamos armando la expedición.
me dice, bueno, sí, lo único que tenemos es un problema, te cuento, Marce. Le digo, ¿cuál es el problema? Le digo, mirá, nosotros sabemos cómo llegar a la apertura polar físicamente sobre la superficie de la Tierra, pero no tenemos nada dentro. Y ahí me acordé. Digo, mirá, hace 5 años atrás yo me metí en una lista de correo que se llamaba Hollow Earth, o sea, Tierra Hueca, en los Estados Unidos, y una mujer que era de Búfalo levanta la mano diciendo de que tenía 3 juegos de mapas que le había entregado su abuelo, los cuales tenían que ver con la Tierra interna, de expediciones que habían hecho los alemanes, ¿ok? Y que este, debía mandar a 7 personas de todo el mundo. Yo levanté la mano por Sudamérica y me mandó esta mujer los mapas por Sudamérica. Entonces le digo, mirá, Steve, tengo 3 mapas de la Tierra interna, de dentro del planeta, que me mandaron hace 5 años, que no sabía por qué me había mandado, pero yo los recibí, me reentusiasmé, porque soy un investigador del tema. ¿Entendés? Entonces le digo, la verdad podrían servir. Me dice, tranquilo, Marce. Me dice, ¿qué estamos hoy? Entonces le digo, mirá, hoy es 27 de septiembre, ayer recibí el sobre el 26 de septiembre. Me dice, bueno, quédate tranquilo, el 5 de octubre estoy ahí en tu casa. Dame tu dirección. Así. De Wow. Utah, vivía en Utah, en Estados Unidos. El 5 de octubre llegó a mi casa, ¿ok? Vino a Buenos Aires, yo lo fui a buscar al aeropuerto, lo traje con el auto, nos quedamos charlando, porque hablaba perfectamente castellano, sube arriba del coso, abre el bolso, un bolso gigante que tenía con el libro de Rodney Cruz, pero impreso, entendés que era de 500 páginas, una cosa gigante. Me dice, mirá, estamos armando la expedición, peló un mapa, o sea, puso arriba el mapa que tenía, que es mapa de expedicionarios, en donde estaban marcadas las coordenadas de la apertura polar norte, que era 141.184.4 en ese momento, que equivalía al polo magnético de la Tierra, no al polo geográfico, son 2 cosas diferentes. Y bueno, y ahí fue donde, bueno, yo me estaba sorprendido por todo esto. Digo, ¿de verdad vamos a hacer la expedición? Me dice, sí, Marce, a ver, ¿me podés mostrar tus mapas que estoy muy interesado? Claro, yo no sabía leer mapas. Me trae los mapas, los ponemos arriba de la mesa, ve el primero, me dice, este no lo entiendo, está en alemán, lo descartamos, el segundo también lo descartamos, y el tercero cuando lo ve, se agarra la cabeza. Es esto lo que necesitamos, Marce, mirá, acá está toda la nomenclatura para poder navegar. Me dice, esto, claro, yo no sabía leer mapa. Me dice, mirá, y acá está el monorriel, decía Garta, y había un monorriel que iba desde un puerto hasta la ciudad de Shambhala, en la tierra interna. Tremendo. Bueno, que por supuesto estaba hecho por alemanes. O sea que los alemanes ya habían estado hace rato en la tierra interna, cosas ya sabidas de todo. Para nosotros los investigadores sabemos perfectamente que los alemanes ya habían entrado y habían hecho esas investigaciones a la tierra interna. Así que bueno, ahí fue impresionante, mandó a comprar, mi señora salió corriendo a comprar un champán, festejamos, listo, ya está, pero yo le digo, pero mirá Steve, le digo, disculpame, le digo, todo bien, le digo, mirá Steve, todo bien, pero el pasaje sale $20.000 en ese momento, ni a palos tenía $20.000, ¿entendés? Mucho menos en ese momento para poder pagar el pasaje, lo que representaba, imagínate, había que alquilar un rompehielos atómico para 100 pasajeros, con un helicóptero que iba arriba, con todos los seguros, con todo lo que eran los permisos, que era un despelote, para poder hacer toda esa travesía. ¿Entendés? Pero él podía conseguir todo y bueno, se necesitaba aproximadamente $1.000.000 en ese momento, hoy sería muchísimo más, para poder contratar el barco el Yamal y bueno, poder hacer la expedición sin un peso de ganancia. ¿Ok? Entonces dice, bueno, si no conseguimos los pasajeros no vamos a poder hacer la expedición. Y ahí fue donde nosotros entramos un poco en conflicto, yo entré un poco en conflicto con Steve porque le decía, mirá, las personas que pueden pagar $20.000 no son personas evolucionadas, ¿ok? Son personas que están queriendo descubrir un nuevo continente, que tienen buenas intenciones, pero que no están lo suficientemente preparados espiritualmente, internamente, para poder entrar en la tierra interna. O sea, porque el colapso, yo ahí escribí algo que se llama Carta Abierta a nuestros amigos expedicionarios, que es maravilloso, y que bueno, gracias a eso, a ese escrito que yo mandé a toda la gente, después de que pasó algo muy fuerte, que ahora te voy a contar, en relación al proceso. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que pusimos la expedición primero para el 2005, después para el 2006, porque no llegamos a conseguir los pasajeros, la postergamos al 2006, y íbamos a
pasar del 2006 al 2007, pero Steve Curry me dice, mira, tenemos 31 pasajeros, tengo $600.000 en la cuenta, me dice, vamos a hacer una cosa, le digo que vamos a contratar un hidroavión y vamos a ir en avión porque no vamos a poder contratar el barco, pero sí podemos contratar un hidroavión y con esta plata podemos... El hidroavión estaba capacitado para llevar a 40 pasajeros, por lo tanto sobraba gente, incluso que podíamos llevar gente además que quisiéramos, familias, etcétera, a la expedición. Entonces me dice, así que Marce, tranquilo, conseguí, me costó un montón, porque no conseguía un hidroavión con la autonomía suficiente, la cantidad de combustible que tenía que tener para poder ir y volver. Entonces, bueno, cuando conseguimos el avión, faltando un mes para hacer la salida, por supuesto esto iba a ser todo secreto junto con todos los expedicionarios que habían pagado su pasaje y nos iba a dar a conocer públicamente. Pum, un mes antes se le declaran 6 tumores en la cabeza a Steve Curry y se muere al mes siguiente. Wow. No hace falta que te diga por qué. Entonces, bueno, de ahí en adelante, o si me preguntás qué pensás, no hace falta que te lo diga, ¿no? Steve era un tipo súper atlético que hacía rafting en los rápidos, en los ríos, era un expedicionario súper famoso, gigante, un urso, ¿entendés? Una persona súper atlética, ¿ok? Y nunca había tenido absolutamente nada, siempre de salud, gozó de una salud pero permanente. Dimos conferencias en Argentina promoviendo la expedición, fui a Francia, en donde saqué mi libro por primera vez, en París, ahí tuve la oportunidad porque fuimos a buscar un lingüista, lo fui a buscar nada más ni nada menos en ese momento, estaba sacando su primer libro y nadie lo conocía, a Anton Parks, que hoy es el lingüista número 1 de habla sumeria en el mundo, ¿okay? Contraparte superior de Zacarías Sitchin, ¿ok? Famosísimo, que son grandes amigos, incluso tengo una conferencia este domingo para charlar con él causalmente. Yo nunca conocí a una persona así, te lo juro, Olga. Un genio. No sé si conociste alguna vez un genio, bueno, yo lo conocí, se llama Anton Parks. Es muy conocido en todo el mundo como lingüista, ¿no? En su casa había columnas de libros puestos abiertos, uno así, otro así, todos subrayados. No sé lo que estaba todo lleno. No, nunca vi tantos libros y nunca vi una persona tan preparada intelectualmente como Anton, ¿entendés? Bueno, yo lo fui a buscar porque, o sea, primero me invitó mi editor que me contrató para armar el libro El Appel Planétaire, que significa el llamado planetario, que salió primero en francés antes que mi propio idioma. Mira qué loco, esto de la expedición, ¿ok? Y bueno, eso lo pueden ver en mi página web. Y bueno, y ahí tuve la oportunidad de conocer a Anton, que fue impresionante nuestro encuentro, compartimos un montón de cosas y después de 18 años de no vernos, nos volvimos a reencontrar ahora, hace días atrás, que fue impresionante el reencuentro. Él me tiene puesto en su biografía, incluso en su página web, antonparks.net, ¿ok? En su autobiografía, donde yo lo invito a la expedición para participar con Steve Curry de esto, que era algo revolucionario en toda la Tierra, ¿no? En todo el planeta, porque era pública la expedición. Pero bueno, después muere, para mí lo mataron, a Steve Curry. Hoy te lo puedo decir abiertamente, en ese momento yo tenía mucho miedo, porque éramos 3 los que hacíamos la expedición. Igual mataron al rey Arturo y bueno, no se pudo volver a hacer. Después yo me retiré, a mí me propusieron un montón de veces hacer la expedición, yo dije que no, ok, a raíz de un montón de cosas y situaciones, porque bueno, un montón de cosas que pasaron a raíz de todo esto, porque claro, no quieren que se dé a conocer nada de todo esto, igual que el fenómeno OVNI, ¿no? Es el mismo tema. O sea, toda este bloqueo de las cosas que suceden a nivel gubernamental, este famoso top secret, ¿no? De los cuales todos conocemos y bueno, que no tenemos que meternos con eso porque es muy riesgoso, muy peligroso, viví cosas muy difíciles también. En mi segundo libro cuento todo esto y bueno, y mientras estaba con Steve Curry vivo, que ya nos habíamos conocido, en diciembre, creo que fue el 15 de diciembre, no estoy, sí, el 15 de diciembre del 2003, el maestro Giacomo Mora, fíjate, me encuentro con Steve Curry el 5 de octubre del 2003. Ahí sacamos la foto que está en mi libro, que la puse, Steve Curry con el maestro y yo, los 3 juntos, en mi casa de Buenos Aires, que sacamos una foto, que lo invité al maestro, por supuesto, a conocer a Steve Curry, bueno,
todo lo que íbamos a hacer. El maestro iba a venir con nosotros y el maestro muere el 13 de noviembre, Olga. Wow. Mirá, el 5 de octubre estoy con Steve Curry y el maestro Jaco en mi casa, y el 13 de noviembre muere el maestro Jaco, lo retira. Imagínate mi proceso. Toda la vida, de los 19 años que fui discípulo de él, y ahí parte. Bueno, hay una transformación muy grande también. ¿Y qué pasó? El 15 de diciembre del 2003, mirá el 2003 para mí lo que fue, ¿no? O sea, el 15 de diciembre del 2003 me contacta una persona desde Estados Unidos, desde Nueva York, diciéndome, me manda un mail a Hertz, diciéndome que estaba interesado en participar en la expedición, que quería comprar un pasaje y todo. Y que estaba viviendo para Buenos Aires, que era argentino, viviendo en Nueva York, y que quería comprar un pasaje para venir a la expedición, y estaba interesado si podía conocer a Steve Curry. Le digo, mirá, causalmente vamos a dar una conferencia ahora en enero, le digo, en la casa de una persona amiga, así que bueno, si estás viniendo, venite para acá. Bueno, vino, nos conocimos, se llamaba Mike. Bueno, el que vino resultó ser un viajero del tiempo y yo nunca lo supe. ¿Cómo me enteré? Me contactan por mail en el 2004, el 6 de noviembre del 2004, me contactan un viajero del tiempo que viene del futuro por internet, por mail, no telepáticamente, por mail. Y tengo toda una carpeta así de grande, una carpeta roja que tengo, con todo el contacto original que tuve con este viajero del tiempo durante 5 años, del 2004 hasta el 2009, que desapareció. No volví a contactar, no volví a saber más nada de él. Toda esa información, el 60%, el 40% es algo privado, algo que no puedo divulgar, que no estoy autorizado. El 60% de esa información está publicada en mi segundo libro, Contacto Físico Establecido, el llamado Planetario 2. ¿Por qué? Porque me contacté con un viajero del tiempo que viene del futuro, que fue Mike, que fue esta persona que decía venir de la NASA, que él me cuenta de viajeros del tiempo que trabajaban en la NASA, y estaba hablando del mismo, pero yo no me di cuenta y no debía saberlo. ¿Okay? No podía generar paradojas que realmente al final aparece este segundo personaje que se llama Saken, que era como si fuera un superior de Mike, que era esta persona que vino físicamente, me dice que me contacta porque hay que corregir una paradoja que debemos reparar que había creado Mike por su gran corazón. Pero no me dice qué. Bueno, ahí empieza todo el proceso, porque yo le hago preguntas para ver si era, pues yo justo había abierto en ese tiempo, por sincronicidad pura, la página viajeseneltiempo.com. Nadie en habla hispana había contratado ese dominio, esa página web. En esa época nadie la había contratado, estaba libre y la tomé yo. El día de hoy yo también la tengo, viajeseneltiempo.com, es una página que me corresponde. Y como tenía esa página que yo lo había contratado por mi parte sin saber nada de todo esto, él me dice, porque yo puse un documento invitando a un viajero del tiempo del futuro, una idea que se me ocurrió, ¿entendés? Como diciendo, bueno, invito a un viajero y después mando el documento a través de mi familia. Y así lo hice. ¿Qué hice? Le entregué a mi sobrino, yo no tengo hijos, le entregué a mi sobrino, el hijo de mi hermano, le entregué a mi sobrino, que en ese momento era adolescente, tenía 14 años, le entrego a mi sobrino ¿cómo se dice? Un informe de contacto en donde decía que invitaba a un viajero del tiempo en el futuro, que él se lo tenía que dar a su hijo, y su hijo a su hijo, y su hijo a su hijo, hasta llegar a lo más lejos posible, a través de generaciones y generaciones. Esa fue una idea mía que tuve, una cosa loca. Bueno, una de las primeras cosas que me dice es, su documento desaparecerá en 2085. Después de las comprobaciones de que, imagínate que todo el mundo me escribía info viajes en el tiempo y todos eran viajeros del tiempo. Pero cuando yo le empecé a hacer todas las pruebas y fui confirmando cada uno y me respondía todas cosas que solamente yo y mi señora sabíamos y nadie más, bueno, ya fue, ahí ya me volví loco. Bueno, después me enteré de más cosas también, como que tenía mi libro que yo todavía no había escrito, editado en su propia mano. Cosas de ese tipo. Pero bueno, eso es para hablar en otra reunión y compartirlo en otra reunión. Así que bueno, eso fue todo lo que me pasó. Después podemos hablar horas del tema. Invito a que todo el mundo se descargue de forma gratuita, como dije, en PDF de mi sitio web,
estos libros que están, entras al sitio web, buscas El Llamado Planetario, cliqueas ahí y automáticamente vas a entrar a la página que te despliega y vos descargás en PDF, como vuelvo a repetir, de manera gratuita, cualquiera de los dos libros. Está a disposición del público para Los vamos a poder, los podemos poner al pie del video también, toda esta información. todo lo que quieras. O sea, la página web, erx.org, tierrahueca.com y viajeseneltiempo.com. Tengo más páginas, pero no importa, esas son las más importantes. Omni.org.ar, agarta.com.ar. Bueno, vengo trabajando en internet y soy webmaster desde 1998, cuando se fundó el internet en Argentina. Así que trabajo mucho en eso, ¿no? Y bueno, generé muchas páginas web en ese aspecto. Chambala.com.ar también, bueno, un montón de páginas. Pero bueno, estas tres son las más importantes, ¿ok? Que erx.org, que es la madre de todo, ¿ok? Así que bueno, si están interesados, hay un montón de videos en donde explico mis procesos y mis historias, pueden verlo. Aquí Olga está totalmente ducha acerca del tema, pobre, la volví loca, me imagino. Así que bueno, te agradezco, Olga, me parece que estamos bien por hoy, ¿correcto? Sí, por hoy estamos bien, pero Dime. bueno, tienes la puerta abierta para que nos vengas a hablar más más adelante, porque de hecho tienes mucho para conversar, para transmitirnos. Se nos quedan muchas cosas, porque como ser ahora ya no tenemos tiempo, pero en otra entrevista podemos hablar también cómo es esa ciudad de Earth, qué es lo que hay ahí, cuál es esta confederación galáctica que nos cuida, de dónde vienen, cuál es el propósito, y muchas cosas se nos quedan, Marcelito, es mucho lo que se nos queda, así que bueno, esto es Por para... supuesto, ya vamos a hablar largo y tendido de esto, te prometo, Olga. Así que bueno, una alegría conocerte, te mando un beso grande acá desde Argentina, desde la Patagonia Argentina, que es lo que ven atrás, es en donde vivo, y bueno, y estamos en contacto, ¿ok? Estamos en contacto. Cualquier Yo cosa que necesites, viví en estoy a Argentina. disposición y de todo tu Sabes público. que viví en Mendoza yo. Yo estuve en Argentina por ¡Oh! Mirá vos, en Mendoza. Mendoza. Íbamos con el maestro, conocimos Potrerillos muchas Potrero, veces, San Rafael, no, ellos. conozco. Pues Lugares allí, bueno, ahí maravillosos. yo viví 13 años de mi vida. Bueno, pues Oh, un montón. Marcelito, aquí un placer para mí haberte Entonces tenido. conociste a Isidris ahí también. De los lugares conocí muchos lugares bellos de allí de Argentina. Estuve 13 años allí. Entonces, nada, un placer para mí haberte tenido aquí en mi canal y bueno, y Perfecto. espero que no sea la última vez porque como te digo, hay muchas preguntas que tengo todavía para ti. Bueno, Así cuando que creo quieras, que es volvemos a imposible. hacer. Sí, Imagínate, muy atareado, como te claro, imaginarás, ya sabes que es así que estoy trabajando mucho, y bueno, compartiendo, impartiendo todo este conocimiento a toda la gente que le interese, y bueno, con todo gusto, querida Olga, nos encontramos en un futuro no muy lejano para seguro, seguir y continuar con toda esta experiencia. seguro. Así que muchas gracias a vos y a tu audiencia, y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y para todos ustedes. Bueno, pues nada, hoy ha sido una entrevista maravillosa con Marce y hasta otra entrevista. Un beso para todos y muchas bendiciones para ustedes.